Ok, a ver, bueno, vamos a hablar de un tema diferente, que creo que vale la pena, porque la sociedad en cualquier lugar del mundo se mueve como reflejo de los ciudadanos y de los pobladores que conforman esa sociedad. Muchas veces hemos escuchado señalar a la gente, tú tienes la culpa, los periódicos, la televisión, no me atienden bien, un montón de cosas, ¿no? Y en realidad también hacemos poco por interesarnos más en qué cosa puedo hacer yo como ciudadano para que mejoren las cosas. Y al final eso refleja una sociedad más con mayores proyecciones, con mejores proyecciones. Por otro lado, los peruanos nos gusta que nos apapachen, nos gusta que nos encariñen, que nos atiendan bonito, ¿no? Y si no, te mando un rayo, digamos, de tiniebla para que desaparezcas. Javier Laúz, que es consultor en servicio y atención al cliente, está con nosotros para hablar de eso, ¿no? Si usamos verdaderamente el servicio al cliente, si creemos que vale, digamos, el ganar el tiempo en hablar con el servicio al cliente, pues nosotros creemos que perdemos el tiempo. ¿Te sirven o no te sirven para nada? ¿Tú crees que las cosas van a ser igual? ¿Y para qué diablos voy a hacer el esfuerzo? O sea, hay un montón de cosas que pasan por la cabeza. Javier, gracias por estar aquí. Tú tienes una amplia, digamos, experiencia. Fuiste fundador del área de servicio al cliente hace muchísimo tiempo de WOM, y en fin, ahora haces consultorías, tienes másters en marketing, etcétera, etcétera. Pero yo soy una convencida de todo lo que le pasa a una sociedad es reflejo de la conducta individual de sus ciudadanos, o sea, eso es lo que refleja una sociedad, ¿no? No, sin duda. Bueno, buenas tardes, Mónica, gracias por recibirme. Sí, en realidad, como muchas cosas, el país tiene la gente, el equipo de fútbol o los gobernantes o lo que fuere. Lo que fuera por el reflejo del país. Es el reflejo del país, actitudes claro. y esto. Claro. Ahora que somos engreídos, sí. Somos bien engreídos, somos ¿no? engreídos, los peruanos somos bien engreídos. Pero no somos rigurosos, o sea, somos engreídos, pero no somos rigurosos en la exigencia tampoco, ¿no? Hay un tema, y hay un tema interno que tenemos que trabajar siempre. No es fácil, obviamente. Yo no reclamo. O sea, tengo que hacer, digamos, convencerme de que no voy a reclamar si yo no doy un buen servicio donde trabajo. O sea, no tengo derecho a reclamar. Sí. Me parece algo injusto. O sea, hay gente que sí tiene consistencia en su religión, en su claro, en su ideología. Y hay una consecuencia. Claro, entonces yo odio a la gente que, no que odie, ese no es el término, sino claro. No me gusta. Me molesta, te molesta, a mí también, a la inconsecuencia claro, me molesta mucho. No, sí, o sea, que no haya consecuencia en lo que dices con lo que haces. Exacto. Entonces eso está mal. Ahora, dentro de nosotros, los peruanos y cada uno dentro del país actual y de la ciudad actual en la cual vivimos, hay mucha exigencia por parte nuestra a todas las empresas, instituciones grandes, chicas, pequeñas, donde existe servicio. Se han mejorado algunas cosas, sin duda. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ha mejorado el con servicio con la tecnología. Sí, y con las empresas que vienen de afuera también. Creo que también la gente está observando más respecto a eso. Ahora, no podría poner la mano en el fuego de la consecuencia, porque ahí sí creo que nos quemaríamos varios. No, hay dos temas principales que tenemos que tener en cuenta: los clientes y las empresas que tienen clientes. Al final, el cliente es el que decide si cierras el negocio o sigues prosperando. Y finalmente te das cuenta del arma que tienes. O sea, tú, si estás molesto con un servicio, no compras más o no lo utilizas, y eso es una forma terrible de marcar esa empresa, ¿no? Sí. Hay dos temas principales y básicos. El cliente nos mide por los sentidos, o sea, lo que escuchamos cuando entramos a un lugar, lo que vemos, si está sucio, limpio, si escucho una conversación relacionada con el trabajo o escucho una conversación de una novela, ¿no? Lo que huelo, la limpieza, para mí eso es importante. El orden es importante, ¿sí? Lo que toco, la mesa, la silla, el azafate de un restaurante, etcétera. Sí, claro. Y finalmente el gusto, si voy a un lugar para comer o tomar algo. Sí, claro. Eso es importante por un lado. O sea, el cliente nos mide en base a sus 5 sentidos, que lo tengo yo, lo tienes tú y lo tienen muchas personas más. Sí, exacto. Ahora, esa es una parte. Y la otra es, así como la energía no se destruye, todos tenemos una parte de amabilidad, mínima, máxima, media. Sí, claro. ¿Sí?
O sea, solo tienes que transformarlo a ser cortés cuando das un servicio. O sea, no es cuestión de poner un chip distinto o muy grande, sino simplemente la amabilidad que tenemos, trasladarlo, potenciarla. Por ejemplo, te cuento un caso que pasó ayer. Yo doblé en una calle y habían 3 filas de autos y no podía cruzar. Sí, claro. Entonces simplemente al chofer que estaba al lado... no, le dije, sí, claro, por favor. Claro, deja de pasar. Sí, claro. Claro, te dio. De repente este señor, no lo sé, no es muy servicial en su trabajo, pero Lo tiene ahí. Lo tiene ahí. Lo que pasa es que no, digamos, Sí. no lo asimila, no lo incorpora a su vida cotidiana, porque además también hay que señalar, nosotros venimos pues, hay que entender un poco nuestra sociedad, venimos de ser una sociedad de sobrevivientes, ¿no? Sin duda, en general, Sí. más o menos. Entonces, claro, estamos acostumbrados a que si yo no le zampo el carro, no voy a pasar. Y el otro no me va a dar pase, que es lo que normalmente uno tiene como sensación. Pasa. Lo mismo ocurre cuando vas a un lugar, o sea, vas a la defensiva a un lugar. Sin duda. El ser sobrevivientes en muchos aspectos nos da una oportunidad para partir de cero en muchas cosas. Sí. Esta es una, por ejemplo. Esta es una, claro. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, soy yo, Wong sí. en sus inicios, yo lo voy a decir, en sus inicios nos llamó la atención la forma de atendernos. Ujú. Porque lo que hacía era cortesía. O sea, Sin duda. hablaré en pasado porque es en el momento en que tú estabas, no sé, ahora voy menos. Pero lo cierto es que la cortesía era una cosa evidente. Otra cosa que llamó la atención es, y creo que se sigue dando, que las personas te ayudaban sin una contraprestación, sin esperar una propina, Claro, sin esperar nada a cambio. sin esperar nada a cambio. Eso, por ejemplo, también te llamaba la atención y te saca también la cordialidad a ti para responder frente a eso. Sí. Los hermanos Wong hicieron una gran cultura Sí. cuando crearon la empresa y viene un tema más familiar que fue implementado en el trabajo, Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que pasó. Pero era básicamente una cultura de cordialidad. De cordialidad. Eso era, Claro. nada más que eso. Yo entré a Wong y en 3 días me robaron mi mente. O sea, mi cerebro pensó distinto. En 3 días. Nada más. Claro. Y las otras, digamos, ese es un ejemplo, pero hay muchos otros, Sí, digamos. sí, sí, sí. El servicio en una empresa, yo me imagino que es un porcentaje enorme, ¿no? En el momento de la transacción, de la El relación, contacto, de contacto, sí. Es un contacto con una persona que de repente no conoces. Sí. O si lo conoces, igual viene a ser, no tensa, pero sí, mucho depende si el cliente te da permiso o te da algunas licencias para llamarte, para tratarte como tú. Como tú, por ejemplo. claro. No siempre es tú, siempre es usted primero. Sí, claro, claro. Y escuchar. Claro. El escuchar por parte del dependiente, el asesor, en fin, empleado, tiene que ser muy fino. O sea, no hemos aprendido, no nos hemos enseñado a escuchar en el colegio. A escuchar. Solamente de escribir. ¿Y el uso de áreas de servicio al cliente se utiliza Perdón. de verdad? El servicio al cliente, el área esta específica que hay en toda empresa, Sí, supongo, de uso al cliente, ¿se utiliza permanentemente, frecuentemente por el peruano promedio o no? A ver, en las empresas que conozco, conozco varias, el área de servicio, gerencia o jefatura existe, ¿sí? No en todas existe. Ya. ¿De acuerdo? Ahora oigo un poco más. Pero Pero van más por, mi pregunta es, ¿van más por información o por, a ver, he tenido un mal contacto con un vendedor, Sí, etcétera, sí. etcétera, no sé, sí, es reactiva ya, reactiva. más que, digamos, Proactiva. creación de algún procedimiento, ayudar a las personas, sí. Y le dan un perfil muy bajo. Entonces, no tiene La comunicación importancia. transversal de cualquier información de servicio. Claro, ya. Eso es lo que no debemos reaccionar a ese tipo de cosas. Ok, vamos con Carmen. A ver, Carmen, te escuchamos. Ay, Mónica, mira, ¿Cómo justo has estás? dado, quería hablar de este tema. El día de ayer Hola, fui, Sí. aló, Ah, sí. ¿me ¿cómo escuchas? estás? Mucho gusto, encantado. Ya, buenas tardes. El día de ayer me acerqué a Metro que está entre Fawcett y Venezuela. Metro Ya. que está entre Fawcett y Venezuela. Ya. Mira, no es la primera vez, el año pasado igualito, en la época de verano, ellos no ponen para nada
aire acondicionado y parece que estuvieran poniendo calefacción. Yo salí pero hirviendo. De hirviendo. Entonces, ¿y fuiste al área de servicio al cliente a decirle que había un problema? No, ya no, es que en eso, mire, entonces me acerqué, como estaba comprando urgencia, tenía que comprar varias cositas y le digo a los chicos, le digo, dime, no, primero cuando entré parece que estaba en una calefacción, le pregunto al chico que atiende, que hace pasar, le digo, dime, ¿y el aire acondicionado? No, ya me ha logrado, señora. Entonces después me acerqué ahí a otros vendedores y me dicen, no, nunca ponen. Y yo sé, el año pasado como un calor tan fuerte, era horrible. Yo me desesperaba entrar ahí, tengo que entrar porque vivo cerca. Y los chicos me dicen, sí, señores, acá ellos nada. Pero a mí me parece que esto incluso es una falta, ellos deben tener una falta de respeto al cliente y aparte a sus trabajadores. Pero mira, uno como cliente no aguanta ese calor y ellos todo el día, las empresas deben darte un ambiente adecuado, ¿no? Pero me parece, ¿qué estrategia tendrán ellos? Sí, debería ser, obviamente. Sí, el ambiente agradable incluye no solamente el aire acondicionado, sino también donde sentarse o una revista o un diario que no sea el año pasado. Sí, claro. Entonces, o sea, pequeñas cosas que puedan servir para que mejore el servicio. Muchas gracias por llamarnos. En realidad la idea es esa, la idea es tener comodidad, pero la idea también es ser proactivo a la hora de acercarse al servicio al cliente, pedir hablar con el administrador, decir, miren, o sea, esto es inaudito, no debería ocurrir una cosa de esta naturaleza. El cliente es todo gira en torno al cliente, una empresa. Sí, claro. Entonces uno entra a un lugar, tiene que sentirse bien, cómodo, y también tiene derecho a poder llamar a alguien para conversar. Para conversar, y tiene la obligación la persona de conversar con el cliente y escucharlo, ¿no? Exacto. Vamos a una pausa, Judy viene ya con los titulares y nosotros regresamos luego de la pausa. Servicio al cliente, ¿lo usas, no lo usas? ¿Cómo te parece a ti que los servicios están otorgando las facilidades a la ciudadanía para poder estar en un ambiente agradable? Ya regresamos con eso. Muy bien, estamos de regreso aquí en Capital, seguimos con Javier Laúz, consultor en servicio y atención al cliente, y en general estamos viendo el perfil del tipo de servicio de las empresas aquí en nuestro país, ha cambiado en el tiempo, ha evolucionado, y también cómo hacemos nosotros los consumidores, si somos consumidores rigurosos, si somos activos en el sentido de buscar información cuando uno no está satisfecho con un servicio, o nos quedamos en la queja, y si es la queja pública, mejor aún. Básicamente es un poco identificar los elementos que constituyen al consumidor peruano, y si hacemos uso de las vías o los canales correspondientes, si funcionan, no funcionan, en fin, hay una serie de asuntos. Y de verdad, también una cosa que para nosotros en Lima puede ser un servicio determinado, para gente que vive en otras ciudades del Perú, no necesariamente, o sea, tienen una forma distinta de comunicarse con el que le está sirviendo, o me equivoco, porque de verdad, a veces es bien diferente. Ahora hay malls, centros comerciales en otros lugares del país, pero es diferente. Hay que tener un poco de cuidado cuando se va a otras ciudades del Perú. Lima, por historia, siempre ha sido el Perú, entre comillas, para muchas personas en muchos países también. Entonces, ¿qué es lo que pasa fuera de Lima? Lo que pasa fuera de Lima es simplemente expansión, facturación, pero tampoco se tiene, y no se tiene, digamos, el recurso digamos, humano para poder dar el mismo servicio que se da en Lima o algo similar. Entonces, lo que corresponde a la empresa responsable, obviamente, es llevar el negocio, que lo sientan como suyo en el departamento o ciudad donde están, pero además invierte en la gente que tiene recursos muchas veces limitados para poder servir y atender al cliente. Exacto. Y a interpretar cifras, y a interpretar renta, y a interpretar tráfico, y a interpretar tickets, rentabilidad, muchos temas de eso. Es un estudio y una estrategia diferente, sí. Vamos con José, ¿no? José nos está llamando. A ver, José, te escuchamos. Gracias por dar esta oportunidad al público, ¿no? Mónica, de todo corazón, feliz año. Gracias. Y bueno, pues, a veces uno se siente impotente porque no sabe dónde ir y todo ello, ¿no? Pero a veces cuando te
digamos, escucha la radio y todo, sabe proteger sus derechos. A mí, por ejemplo, Oresle, compré una tablet que me duró 2 semanas, se malogró, la llevé al servicio técnico, me lo dieron, al siguiente día se malogró, y lo que más me causa un poco de rareza es que te dan un documento que te dice, pues te especifica que usted no tiene derecho a hacer cualquier reclamo judicial o penal en todo el Perú. Entonces sí, y ese es un documento que te dan para poder transar definitivamente después de haber ido Indecopi y todo. O sea, a veces, pienso que se atropellan los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y qué mejor que esta radio para poder expresarse. Bueno, muchas gracias, para eso estamos, esa es la idea. Sí, la empresa debe reaccionar rápidamente ante cualquier reclamo o participación del cliente, esté equivocado o no. Ese por un lado. La otra parte que nos decía es que ¿se puede llevar judicialmente un reclamo? Sí. Ahora, antes de eso hay el libro de reclamaciones, que se creó en el 2010 aproximadamente. Sí. ¿Qué pasa con el libro? El libro no tiene una función o un objetivo después del libro, o sea, atrás del libro. Sí. Simplemente es una medida de presión para que la empresa responda. Yo he criticado toda mi vida al libro. ¿Por qué? Porque no se le asigna, o sea, puede ser un buen medio, pero no se le asigna el presupuesto ni la importancia a lo para que el hay seguimiento. atrás. Es lógico, Así es un claro, medio. Porque claro, es solamente como una catarsis, ya pongo lo que me molesta, Claro. y después ¿qué pasa, no? No, hay una presión desmedida del cliente y la empresa lo siente porque el cliente lo pide y tiene derecho a pedirlo. Sí, claro. Pero atrás de eso no hay nada más. Sí. No hay nada sólido atrás. Me pasó hace poquito en una zapatería, muy conocida además, que es una zapatería que tú compras un par de zapatos y se supone que se le entrega un par de zapatos a un niño de menos recursos en el mundo. No voy a decir el nombre, pero ya me imagino que... Y entonces, claro, yo compré un par de zapatos y le dije, quiero una factura. Y me dijo, no damos factura. ¿Qué? Le dije yo. ¿What? Entonces la chica desorientada le digo, mira, es imposible que no den una factura. Necesito una factura. No solamente boleta. No, yo necesito una factura. Pero en ese tono, o sea, ni me molesté ni nada. Le dije, mira, dame el libro de reclamaciones, me vas a decir quién es el administrador, que venga conmigo a hablar. Al final sí tenían factura. La chica o no sabía o es una manera, pues, o está instruida para no entregar factura. Y entonces, claro, lo que al final uno tiene que hacer es tener la paciencia necesaria sin discutir, y yo lo hago, yo mucho menos, porque evidentemente no quiero utilizar el hecho de que haya más gente que me conoce, pero era un derecho mío el que me dieran la factura. O sea, algo me pasó Sí. hace Y me la dieron. hace un tiempo me pasó algo muy, no parecido, pero sí, compré algo en una tienda y pagué con una tarjeta y estaba malogrado el POS, el PIN, POS, ¿no? sí. El PIN pad. Entonces vino una persona, vino otra, entonces yo dije, bueno, vamos a aprender a ver cómo solucionan este problema, porque había un problema. Vino una tercera persona que era al final el jefe, y lo escuché, acepté. Yo soy una persona muy tranquila bueno, cuando sea cliente, Claro. cuando soy cliente, en general, en la vida. Entonces, señor, ¿por qué no hace esta gestión? No, es que ese documento está en el sótano, pero si sea yo voy, se lo dije. Claro. Así. Después, no se preocupe, ahorita te arreglamos. Mira, ¿cómo te llamas? Juan. Ya. ¿Tú sabes quién soy yo? Le dije. Y se quedó así, ¿no? Entonces, soy tu cliente. Ya, soy tu cliente. Claro, se asustó. Se asustó claro. porque pensó... De repente es así, embajador de algún lado. Embajador Claro, porque además esa frasecita es muy así, muy es muy peruana, así, no sabes ¿Tú quién sabes soy quién yo? soy yo? Ah. O amigo del Entonces, dueño. ¿Con o quién sea, te has metido? No, es claro, que esa pero frase, es tu cliente, claro. Pero después de 25 minutos lo dije, Ya. porque quería ver cómo reaccionaban y cómo solucionaban el impasse. El ¿no? impasse, claro. Sin duda. Sí, pues, pero eres su cliente, pues, y Es que es se cierto. deben al cliente. Vamos con otra llamada. Renato, te escuchamos. Mónica, buenos días. ¿Qué tal? Un placer Bienvenido. saludarte y saludar a ti mismo a tu invitado y a la vez desearte los mejores parabienes para el 2017. Quiero felicitarte por tratar un tema tan interesante, Ok, gracias. en el cual me permito opinar.
Y lamentablemente en nuestro país no existe una cultura empresarial en el tema de servicio o atención al cliente. Mucha gente confunde el tema de atención al cliente y servicio al cliente, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, las empresas acá en nuestro país no invierten en capacitar a su personal que tenga que ver tanto en la atención al cliente como en el servicio al cliente. Claro. Lamentablemente nosotros estamos en pañales. Tú has vivido en Estados Unidos, Mónica. Sí, he tenido sí, también la oportunidad de vivir en Estados Unidos. Ahora, mira, he vivido en Estados Unidos, la atención es buena, tú puedes devolver lo que sea necesario, te atienden bien, pero aquí en el Perú, quiero decirte, yo extrañaba lo cariñosos que a veces pueden ser las personas que te atienden, ¿ah? Sí, claro. O sea, eso no lo encuentras en otro lugar. Entonces, ese es un capital nuestro que podríamos mejorar con el rigor que implica, digamos, una buena relación con el Sí. cliente. O sea, no creamos que, o sea, en Estados Unidos hay todo un sistema bueno, pero la gente es distante y es fría. Y nosotros los peruanos como para ir al médico. Yo cada vez que tenía algo me venía al médico acá al Perú porque quiero que me apapachen, pues. Sí, y es una forma diferente, ¿no? No, El tema es ese, ¿ves? En el Perú tenemos esa capacidad, pero no la explotamos. ¿Por qué? Porque no hay cultura empresarial de servicio al cliente. No, las empresas no invierten en capacitar a su personal, porque eso es un tema de capacitación nada más. Simplemente es capacitar al personal. Vamos a ver. A ver, aquí está, acá no está es- el encargado y está la persona que conoce. Yo la verdad que no soy es- más cliente que otra cosa. No es solo un tema de capacitación, también es selección de personal para trabajar en tal o cual lugar. Eso por un lado. Y lo que hace un momento decías, Mónica, Estados Unidos es un servicio Sí. transversal en la mayoría de negocios, porque son eficientes, rápidos, puntuales, y el concepto de inmediatez lo tienen muy claro, y de ser transparente siempre. En el Perú somos engreídos, nos gusta que nos apapachen, Sí, sí. por nuestra cultura, Sí, sí. nuestra forma de ser. De ser. En general. Que todo es chiquititito y Todo es bonito chiquito. y tititito. Claro, todo. y no sé por qué a veces, yo no sé cómo nace, no sé si lo sabes, pero yo aún no lo sé. ¿Por qué esa frase de, tú sabes quién soy yo no sé de dónde salió, ni cómo surge? No sé, pero es bien- Pero la gente lo usado. usa. Entonces, lo que hablamos hace un rato, que ayuda mucho a los peruanos y podemos, en un futuro inmediato espero, tener calidez en todos o la mayoría de contactos con clientes, lo tenemos dentro. Sí, está, Entonces, es parte de nosotros. Es cuestión de claro. transformarlo y dirigirlo para ofrecerlo Mejor dirigirlo, claro. a los clientes. Sí, ciertamente. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Y ya regresamos con más llamadas. Volvemos. Sí.